Hola, buen día. Hola, buenos días. O buenas tardes, no sé en qué lugar del planeta estamos. En Nápoles, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Entonces, buenos días por acá. Exacto. A ver, yo soy Florencia González Leones, soy del grupo de la Universidad Federico II de Nápoles, soy argentina, pero vivo en Nápoles, y hoy voy a coordinar esta sesión. Vamos a ver quién está presente. A ver, el primer trabajo que vamos a presentar hoy son Fundamentos Psicosociales de la Tolerancia y la Exclusión Social. Rosa María Cueto Saldívar, veamos si ya hay alguien del Soy grupo. yo. Sí, perfecto. Sí, soy yo. Bienvenida. Gracias. Después tenemos a Elías Moura Márquez y Carmo Sousa. No, que no llegan. Y Javier Bravo, que lo estoy viendo en este momento en la Sí, pantalla. hola. De Chile, ¿verdad? Sí. Esperamos 2 minutos. A ver, si vamos controlando si llegaron. Bueno, nosotros por una cuestión de tiempo vamos a empezar. Quizás en los próximos minutos llegan el grupo de la Universidad de Brasil, ¿sí? Vamos a empezar con la contribución de Rosa María Cueto. Te doy la palabra, repito el título del trabajo: Fundamentos Psicosociales de la Tolerancia y la Exclusión Social a Migrantes Venezolanos en Lima, de la Universidad Católica del Perú. En nombre de todo el grupo de Nápoles, les doy la bienvenida y les agradezco de compartir con nosotros sus trabajos. Cada uno tiene 10 minutos para presentar y al final tenemos el tiempo para las preguntas. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenos días por acá, buenas tardes por allá. Es un gusto poder compartir con ustedes este trabajo. Por efectos del tiempo voy a presentar los resultados más resaltantes, más importantes, los que nos han llamado más la atención a nosotros y nosotras como parte del equipo que realizó este estudio, que es un estudio que se enmarca en un curso, en realidad, en la universidad en la cual trabajamos, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tiene un curso denominado Psicología, Inclusión y Exclusión Social. Y es un curso que retoma una serie de aportes de la psicología en general y también particularmente de la psicología social y la psicología social comunitaria para comprender diferentes aspectos de la exclusión social, sobre todo en aquellas dinámicas de exclusión más relevantes y más actuales en la sociedad peruana, ¿no? Concretamente, la sociedad limeña, la sociedad peruana viene atravesando una situación muy particular en relación con la migración de personas venezolanas, al igual que otros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ello surge el interés por estudiar este fenómeno desde el marco de los factores psicosociales que podrían estar explicando las bases fundamentales de las posibilidades de incluir a la población venezolana, así como aquello que estaría aportando más bien a sostener estas realidades de exclusión, ¿no? Nos encontramos con un contexto entonces en el cual la población migrante venezolana ha ido incrementándose con los años. Tenemos ya, se habla extraoficialmente de más de 1 millón de personas, aunque las cifras oficiales también por un tema de subregistro nos señalan un poco menos. Lo que sí tenemos en cuenta es que el perfil es un perfil de gente joven, mayoritariamente de varones, aunque se ve cada vez más presencia de parejas y parejas muy jóvenes con niños muy pequeños que están migrando cada vez más, sobre todo hacia Lima, que es el centro que recibe la mayor cantidad de migrantes, ¿no? En situaciones de muchísima precariedad, con muchísimas dificultades para encontrar trabajo, para encontrar vivienda en buenas condiciones, para insertarse en el sistema educativo, para acceder a servicios de salud y en muchos casos por condiciones que tienen que ver con dificultades para regularizar sus papeles, ¿no? Sus condiciones legales migratorias.
Y esto, por supuesto, se ha visto mucho más afectado durante la pandemia, ¿no? Que, bueno, se suspendieron estos procedimientos, estos trámites, pero además donde luego que se ha ido recuperando, digamos, lentamente, evidentemente se ha dado prioridad, digamos, a los nacionales, y las personas que estaban en situación irregular, pues se han visto un poco a la cola, ¿no? De estos procedimientos. Entonces, esta situación evidentemente les ha afectado en una serie de ejercicios de derechos fundamentales y básicos, ¿no? Por otro lado, además, tenemos ya entrando justamente al ámbito de lo psicosocial, que es un poco el ámbito de interés ya del estudio, que son, así como en otros contextos, poblaciones que están expuestas a explotación, que son víctimas de discriminación, de xenofobia, en un país además donde las realidades de migración, sobre todo de migración de sectores que han sido considerados de bajo estatus, y luego vamos a ahondar un poco en esta situación en particular, han sido situaciones y condiciones muy difíciles y muy relacionadas con un tema de discriminación y de exclusión, ¿no? En los estudios nos demuestran que los migrantes venezolanos están expuestos a un contexto emocional en el cual se les ve con desconfianza, con miedo, expuestos a situaciones de violencia. De hecho, hemos tenido reportes de personas, familias enteras que se han visto puestas en la calle a partir del tema, por ejemplo, de la cuarentena, cuando a partir del COVID y cuando no había tanta información sobre cómo eran los contagios, se tenía mucho miedo al contagio que no se sabía de dónde provenía, y entonces personas que alquilaban cuartos donde se hospedaban migrantes venezolanos preferían echarlos a la calle sin más, ¿no? Por temor a que les podrían traer algún tipo de contagio, y bueno, gente que terminó en la calle, viviendo en la calle simplemente, ¿no? Sin posibilidad ni siquiera de tener un lugar donde guarecerse, ¿no? Y además hay una serie de estudios que demuestran que esta población es sujeto de una serie de representaciones y valoraciones negativas, ¿no? Al respecto, por supuesto, hay un rol del Estado peruano que viene haciendo algunos esfuerzos por regularizar, sin embargo, siempre escasos y siempre no suficientes, no llegando a, por ejemplo, a lograr atender las grandes necesidades en un contexto además pandémico, que tiene grandes dificultades ya en un estado precarizado. Y hay un rol muy importante de medios de comunicación que muestran una mirada muy negativa hacia el migrante venezolano, la migrante venezolana, sobre todo para el caso, recordemos que hablamos de un perfil de migrante joven, ¿no? Un migrante además que es desempleado o subempleado o se dedica a la informalidad, que es una persona que constantemente está asociada con la delincuencia, ¿no? La delincuencia que objetivamente ha crecido en nuestro país, en la ciudad de Lima, ha crecido a raíz de la pandemia, además, pero que se atribuye que en muchos casos tiene que ver con, que es un efecto de la migración venezolana, ¿no? Por otro lado, hay estudios que señalan que esta mirada negativa al migrante venezolano está muy vinculada con factores ideológicos de orientaciones a la dominancia, y una situación positiva, digamos, es que lo que sí se ve es que personas más jóvenes tienen de pronto una mirada más tolerante hacia este grupo migrante. Entonces, a partir de ello se establece este objetivo, que es analizar cuál es la relación entre esta mirada más conservadora, o más orientada hacia la dominancia de ciertos grupos con mayor estatus frente a otros de menor estatus, donde estarían los migrantes venezolanos, una dinámica intergrupal relacionada con estereotipos y emociones intergrupales, una percepción o una tolerancia hacia la convivencia, y por otro lado de la moneda, una tendencia a excluir a esta población migrante, y estos factores cómo interactúan en una muestra de residentes en Lima Metropolitana. Se trabajó con 395 casos, la mayoría mujeres, entre 18 y 75 años. Lo interesante es que la gran mayoría de personas encuestadas tenían de educación secundaria superior, y la mayoría importante ha tenido contacto cotidiano con personas venezolanas. Se han utilizado 4 escalas que miden relaciones intergrupales en términos emocionales y cognitivos, en términos de estereotipos,
que miden una perspectiva ideológica en la orientación a la dominancia social, y a partir de la distancia social con dos dimensiones, la apertura a convivir con migrantes venezolanos y por otro lado la tendencia más bien a excluir a migrantes venezolanos. Hablando ya de qué resultados hemos encontrado y cómo los discutimos, hemos encontrado que así como en otros estudios, las personas más jóvenes tienen menos niveles de prejuicio hacia los migrantes, hay una mayor percepción más positiva, hay una mayor apertura a convivir con migrantes venezolanos, tal como en otros estudios se había encontrado también, se encontró en esta muestra. Las personas con mayores niveles de dominancia social muestran mayores emociones hostiles, es decir, de enojo, de miedo, de amenaza hacia los migrantes venezolanos, tienen menor tolerancia a convivir con ellos, menor tolerancia o mayor tendencia a excluirlos, ¿no? Y una mirada más desvalorizante relacionada con la vergüenza. Les da vergüenza que existan migrantes venezolanos en Lima. Respecto a una de las dimensiones del SDO, la oposición a la igualdad, está en un análisis de senderos, se ve que tiene un efecto negativo en la posibilidad de integrar a los migrantes, en convivir con ellos, ¿no? Y eso estaría un poco asociado a que hay una suerte de justificación de lo que les está sucediendo, es porque, bueno, ellos decidieron salir del país donde estaban, ¿no? Entonces, por ese lado se justifica un poco la situación en la que están. Y por el lado de la dominancia grupal, que es otra dimensión de la SDO, más bien la orientación a la dominancia, en el término de la dominancia grupal, promueve o tiene un efecto positivo en términos de promover acciones específicas de excluirlos, ¿no? De sacarlos del país, por ejemplo, ¿no? De expulsarlos. Y eso está asociado a, claro, favorecer al endogrupo nacional en desmedro de un exogrupo ajeno, digamos, ¿no? Hay una presencia ambivalente de emociones frente al migrante venezolano, y eso es interesante porque así como hay emociones positivas en algunos casos, en los casos en los que hay emociones positivas como alegría, por ejemplo, estas conviven con emociones como la tristeza, ¿no? En los casos entonces en los que hay emociones positivas, hay una emoción positiva pero vinculada con la condescendencia, con la pena que me genera el migrante venezolano, y la alegría más bien provendría de la sensación de que a pesar de todo están logrando superar ciertas situaciones, ¿no? Y esto probablemente tiene que ver con el contraste de la convivencia que tendrían estas personas. Recordemos que muchos de ellos conviven, tienen relación con personas venezolanas, y hay como exposición a casos de éxito y de esfuerzo de migrantes venezolanos versus lo que encontramos en los medios, que es más bien esta mirada desvalorizante, esta mirada más bien que los coloca como personas dañinas y amenazantes a la seguridad comunitaria, digamos, ¿no? Sin embargo, hay emociones hostiles, que son las que en la muestra también se observa, abonan a la exclusión social, emociones de amenaza, emociones de temor, y estas están directamente asociadas a la apertura, a una menor apertura de la convivencia y una mayor tendencia a la exclusión grupal, pero también vemos que, nuevamente, la alegría, la emoción de alegría es promotora más bien del contacto intergrupal. Finalmente aparece el estereotipo moral, que es un estereotipo que de pronto tiene un realce importante en este estudio en particular y que sería interesante seguir explorando, y que tiene que ver con lo que en la literatura encontramos, que cuando al interior de una categoría nacional macro aparece una subcategoría que tiene esta condición de moralidad, que aparece como especialmente moral, hay una percepción muy positiva de esa subcategoría, que en este caso serían los migrantes venezolanos, porque le otorga a la categoría mayor esa calidad de moralidad. Entonces, de alguna forma, el tener esta categoría, esta subcategoría al interior de la categoría nacional peruana, que además en estudios sobre el autoconcepto, la moralidad no es una característica que se reconozca en el peruano, sino por lo contrario, el tener a los venezolanos aquí, a los cuales sí se reconoce como morales, estaría generando una suerte de mirada positiva hacia el migrante venezolano. Y ya para concluir, lo que se destaca es que el migrante venezolano se enfrenta a un sistema ideológico compuesto por no solamente estereotipias y emociones negativas hacia el migrante venezolano, sino también a una orientación a la dominancia que justamente impide una mayor tolerancia hacia la convivencia con y más bien
le genera un escenario donde hay una mayor intención de excluirlo, allí donde las orientaciones hacia la dominancia son mayores, ¿no? Entonces hay un riesgo frente al conservadurismo, en escenarios más conservadores. Por otro lado, una segunda conclusión importante es que es interesante este posicionamiento de la imagen positiva del migrante venezolano como moral, alrededor de la moralidad, como una suerte de factor protector que estaría favoreciendo más bien una posible mejor inclusión o incorporación del migrante venezolano en la sociedad limeña particularmente. Y finalmente es interesante entonces aquí poner de relevancia tanto esta configuración positiva de la imagen del migrante alrededor de su moralidad como el efecto de la imagen más positiva, la menor ideología conservadora y la mayor tolerancia y el menor prejuicio que presentarían las generaciones más jóvenes, que es lo que se ha visto en esta muestra y se ha visto en concordancia con estudios anteriores que también encuentran que son las generaciones más jóvenes las que son más proclives a la incorporación de migrantes venezolanos, así como a la incorporación en mejores condiciones de grupos considerados de menor estatus para el marco de la sociedad limeña y peruana en general. Y bueno, eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Realmente un trabajo muy interesante. Bueno, esperemos tener el espacio final para poder hacer preguntas. Sí, muchísimas gracias. Con mucho Ahora gusto, gracias. Voy a dar la palabra a Melissa Ricaurte Cepeda, que la veo conectada, de la Universidad de Colombia, que nos presenta un trabajo con el nombre Fortalecimiento de redes comunitarias para la promoción de la salud mental en los corregimientos de Jamundí y Catambuco del municipio de Pasto, Colombia. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días para todos en Colombia y buenas tardes para quienes vivimos en Europa. Mi nombre es Melissa Ricaurte, soy psicóloga, soy docente e investigadora en el área de salud pública en la Universidad de Nariño en Pasto, Colombia. El trabajo que les voy a compartir es una experiencia que desarrollamos desde el Centro de Estudios en Salud de la Universidad de Nariño, denominado Fortalecimiento de redes comunitarias para la promoción de la salud mental en dos municipios, en dos corregimientos, perdón, del municipio de Pasto en Colombia. Pasto está ubicado al suroccidente de Colombia, en frontera con el Ecuador, Pasto tiene una extensión de 1.131 kilómetros cuadrados. El 2%, tan solo el 2% corresponde al área urbana y el resto del porcentaje de la población a la zona rural. Nosotros trabajamos en dos corregimientos correspondientes a la zona rural, el corregimiento de Jamundino y el corregimiento de Catambuco. Es necesario señalar que esta experiencia que estamos compartiendo con ustedes es el resultado del trabajo articulado entre la universidad y la Secretaría de Salud del municipio de Pasto. El objetivo de este trabajo fue promover el fortalecimiento de redes comunitarias orientado a la promoción de la salud mental, haciendo énfasis en dos problemáticas psicosociales específicas, como lo eran el consumo de sustancias psicoactivas y la conducta suicida. Este fue un proceso que se desarrolló desde la investigación-acción y contó con tres procesos que fueron fundamentales, como lo son el proceso de diagnóstico, un proceso que implicó el reconocimiento del territorio, la identificación de recursos y necesidades. Esto posibilitó la construcción participativa de un proceso de acompañamiento comunitario que se planeó desde la mirada de la promoción de la salud, la psicología social comunitaria y la educación popular. Este proceso estuvo atravesado por el reconocimiento permanente de los aprendizajes que nos permitió retroalimentar cada una de las etapas de desarrollo de este proceso.
Empleamos como técnicas fundamentales la entrevista, los grupos focales y los talleres. Aquí les muestro las fases que se desarrollaron, una fase inicial de preparación que implicó el desarrollo de diferentes encuentros con las comunidades y con las instituciones. La fase 2 fue la fase diagnóstico comunitario, desarrollamos encuentros de grupo focal en los que participaron 37 personas y finalmente una fase de fortalecimiento comunitario e institucional. Esta fase de acompañamiento implicó dos componentes, uno comunitario que se desarrolló en cada uno de los corregimientos, pero nosotros sabemos que trabajar únicamente con las comunidades quizá no generaba el impacto que queríamos lograr. Por esa razón, trabajamos también desde el mismo proyecto con las instituciones del municipio de Pasto, como son la Secretaría de Salud, la Policía Nacional, instituciones educativas, entre otras. El proceso con las comunidades implicó el desarrollo de 8 encuentros participativos en los que pudimos vincular alrededor de 32 participantes, en tanto que el proceso con las instituciones se desarrolló a través de un proceso de formación de 28 participantes, que más adelante les voy a comentar en qué consistió. Bueno, frente a los resultados del diagnóstico comunitario, identificamos como recursos la existencia de grupos comunitarios organizados, existía liderazgo y gestión, había motivación y compromiso, y también estaban presentes muchas instituciones con quienes podíamos eventualmente establecer redes de colaboración. De igual manera, identificamos algunos aspectos en los dos territorios que favorecían el consumo de sustancias psicoactivas y la conducta suicida, como lo era el entorno familiar y comunitario, el fácil acceso a las sustancias psicoactivas legales e ilegales, la naturalización del consumo de sustancias psicoactivas legales, la necesidad de información, la desesperanza que existía principalmente en los jóvenes y la necesidad de actividades de ocupación de tiempo libre. Frente a el proceso de diagnóstico, este nos posibilitó ampliar la comprensión de esos dos territorios y establecer de manera participativa un proceso de fortalecimiento comunitario. Trabajamos en torno a el fortalecimiento de la participación y la organización comunitaria como mecanismos para resolver las problemáticas existentes, y también trabajamos desde el reconocimiento de cada uno de los participantes como actores sociales capaces de generar transformación a nivel tanto individual como familiar y comunitario. Hicimos mucho énfasis en este proceso, en el fortalecimiento y en el reconocimiento de las capacidades humanas, y también en la consolidación y fortalecimiento de los valores comunitarios. De igual manera, trabajamos en torno al reconocimiento y valoración del otro en un contexto de reconciliación y perdón. Estos dos corregimientos en los que trabajamos son zonas altamente vulnerables, en donde identificamos la necesidad de abordar estos procesos desde una visión de la clínica comunitaria, con un mecanismo que nos permitía a nosotros fortalecer el sentido de comunidad. De igual manera, trabajamos en torno a la resignificación de creencias y estereotipos. Esto posibilitó de construir y resignificar la forma de comprender y de posicionarse frente al otro y la construcción de nuevos paradigmas. De igual manera, al final del proceso comunitario fue posible generar compromisos para la implementación de centros de escucha comunitarios. Recordemos que en Colombia la política nacional frente a la reducción del consumo de sustancias psicoactivas tiene un componente comunitario, en donde uno de los dispositivos tiene que ver con los centros de escucha comunitarios, que no son espacios físicos, sino que son espacios relacionales, en donde a través de los vínculos
que se establecen con los otros, se generan procesos basados en la solidaridad, el acompañamiento que se da desde la misma comunidad y que permite el abordaje de las diferentes problemáticas que se gestan en ellas. Por otra parte, este proceso de fortalecimiento, les decía cuando inicié, implicó la vinculación de las diferentes instituciones tomadoras de decisiones a nivel municipal, la forma de enganchar, por decirlo de alguna manera, a las instituciones tuvo que ver con la posibilidad de generar un proceso de formación. Desarrollamos un diplomado desde la Universidad de Nariño que vinculó a diferentes representantes de instituciones. El único requisito era la multiplicación de aprendizajes. Este fue un proceso teórico-práctico que implicó que cada uno de los participantes del proceso hiciera la multiplicación de los conocimientos y las prácticas en sus propios territorios. Logramos diferentes procesos de réplica que permitieron generar un impacto en una población aproximada de 561 participantes. Como conclusiones de este proceso, aprendimos que la construcción de estrategias de promoción de la salud y prevención del consumo de spa requiere de la participación activa de las comunidades como actores sociales, esto es, como protagonistas de su propio cambio. El consumo de sustancias psicoactivas es una problemática compleja en nuestros territorios, en el que intervienen diferentes factores, tanto individuales como sociales, económicos, políticos, culturales. Por ello, creemos que es importante descentrarse del problema y trabajar desde la promoción de la salud a través de acciones que propendan por la vida, pero una vida digna en donde las comunidades mismas puedan decidir de manera responsable, consciente y crítica sobre sí mismas y sobre su bienestar. De igual manera, resulta fundamental la inclusión de metodologías participativas que fomenten la organización comunitaria, el reconocimiento de los saberes populares, el análisis crítico de la realidad y promuevan el carácter activo de las personas y las comunidades. De igual manera, el consumo de sustancias psicoactivas requiere de la integración de diferentes saberes. Sabemos que el abordaje desde la psicología no es suficiente, sino que es necesario construir puentes con otras disciplinas y otras áreas del conocimiento desde unas posturas inter y transdisciplinares. Creemos que este es un camino que debemos transitar en aras de ampliar la comprensión de las realidades y más allá de comprenderlas, poderlas transformar. Y finalmente creemos que es fundamental la articulación sectorial e intersectorial con miras a la promoción de la salud, la prevención, la atención y la mitigación del consumo de sustancias psicoactivas y además la inclusión social de las personas. Para nosotros el tema del consumo de sustancias psicoactivas y la conducta suicida realmente lo vemos hoy como un pretexto que nos permitió trabajar en pro de la participación y la organización comunitaria y esto posibilitó el fomento del sentido comunitario en estos dos territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Melissa. Gracias por tu trabajo. Bueno, esperamos al final para poder hacer algunas preguntas. Nosotros ahora vamos a compartir un video que mandó la Universidad de Brasil, que no está presente hoy. Vamos a compartirlo en este momento y después vamos a dar la palabra a Javier Bravo. ¿Sí? Solo un minuto que compartimos el video.
No, no se oye todavía. No. En psicología en la Universidad Federal Ahora se del escucha. Mineiro, en Brasil. Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Bien, perfecto. Gracias y perdón. Con Tatiana Machiavelli desarrollamos este trabajo que se llama Mujeres Venezolanas Liderando Comunitarias en Boris Roraima, tejiendo nuevos espacios de resistencia política y colectiva. Primeramente, recuérdase que más de 6 millones de personas son migrantes y refugiadas originarias de Venezuela en todo el mundo. Brasil vive un momento histórico de participación en la acogida de personas de nacionalidad venezolana, que ya corresponden a más de 300.000 en todo el territorio nacional. Brasil ha entrado en la lista de países en los que hay un proceso de feminización de las migraciones. Y en este caso, las haitianas y venezolanas fueron las grandes protagonistas. Por lo tanto, asegúrese la importancia de los estudios de género para la comprensión de las dinámicas migratorias y en la incorporación de una lectura, una mirada interseccional de este fenómeno. El objetivo de este trabajo es discutir y visibilizar el proceso de resistencia política y colectiva de las mujeres venezolanas en Boris Roraima desde una perspectiva feminista interseccional. Para lo tanto, lo hicimos un levantamiento bibliográfico y documental exploratorio, siendo consultados los materiales producidos por la comunidad científica y las principales organizaciones humanitarias que actualmente trabajan con el tema de la migración. Cuanto al marco teórico, comprendemos el género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales a partir de las diferencias percibidas entre los sexos y aún una forma primaria de dar sentido a las relaciones de poder. Es una posición binaria fija que determina categóricamente el significado de hombres y mujeres. También comprendemos el género en cuanto a un organizador clave de la globalización neoliberal, sobre todo considerando cuando comprendemos, estudiamos sobre los flujos migratorios, las dinámicas migratorias. La interseccionalidad investiga cómo las relaciones sociales de poder influyen en las relaciones sociales en sociedades marcadas por la diversidad, así como en las experiencias individuales en la vida cotidiana. En lo que se refiere al género y procesos migratorios, el género está profundamente involucrado en determinar quién migra, cómo será el movimiento migratorio y las repercusiones, sobre todo principalmente para las mujeres migrantes y sus familias. La psicología comunitaria se caracteriza por trabajar con sujetos, grupos de comunidades en condiciones ambientales específicas, como las personas que están en procesos migratorios, principalmente los procesos migratorios cruzados, considerando sus demandas psicosociales. En esta perspectiva está todo el esfuerzo por movilizar a las comunidades en busca de mejores condiciones de vida. Sobre los procesos de liderazgo comunitarias, como destaca Freitas, a partir del crecimiento del número de mujeres presentes en la violencia, los procesos de opresiones, asume un espacio destacado como los procesos de liderazgo comunitario ejecutados por mujeres. Un ejemplo de este proceso de resistencia política y colectiva
es lo que ocurre en Boa Vista, Roraima, capital del estado brasileño fronterizo con Venezuela, en que existen más de 15 comunidades organizadas en ocupaciones espontáneas, siendo en su mayoría lideradas por mujeres. Las mujeres que históricamente son relegadas a la vida doméstica y que hoy ocupan o son representativos en sus comunidades. Las y los investigadores de relaciones de género y liderazgo comunitario destacan los desafíos enfrentados para alcanzar posiciones de liderazgo, principalmente para mantenerlas, como la misoginia, el sexismo, la desconfianza inicial de la comunidad con una mujer en esta posición social, los conflictos familiares. Sin embargo, la presencia de las mujeres en esta posición social promovió impactos para otras mujeres de la comunidad y que reportaron una gestión más participativa en que sus posiciones son escuchadas y consideradas, ya que son demandas comunes entre las mujeres. También este espacio político ocupado por mujeres que lideran comunidades tiene un potencial revolucionario, dado que los conflictos vividos en ámbito privado, especialmente relevante para las mujeres, por estar históricamente asignadas a la vida doméstica, especialmente a la vida familiar, pueden finalmente ganar visibilidad. Como dijo Flavia Biroli, cuando la organización de las relaciones en la vida privada constituye una barrera a la participación igualitaria de mujeres y hombres en la vida pública, se reduce la posibilidad de que temas que se definen como relevantes desde la experiencia de las mujeres en la vida doméstica, como el cuidado de los niños y los de las mayores, y la violencia y dominación de género en la familia, ganan visibilidad en la agenda pública y en los debates políticos, destacando la importancia de las mujeres ocupar estos espacios sociales. Como consideraciones finales, destacamos que es necesario avanzar en estudios sobre las experiencias de las mujeres en contextos migratorios desde una mirada que trascienda las vulnerabilidades y haciendo sus experiencias de protagonismo desde las experiencias de resistencia política y colectiva frente a la diversidad, como las experiencias de las mujeres venezolanas que lideran las comunidades formadas por migrantes en sus nuevos espacios de residencia. Muchas gracias. Bien. Pienso que pido disculpas que no se escuchaba, después se escuchaban nuestras voces, el video ha sido un poco problemático, así que les pido disculpas, pero el grupo de Brasil lamentablemente no pudo conectarse y querían compartir su trabajo. Yo quiero dar la palabra a Javier Bravo, que de la Universidad de Chile, la Universidad Austral de Chile, que nos presenta su trabajo Estar de visita, deseos ético-políticos de un investigador en territorio lasquenche. Javier, si quieres presentar tu trabajo, yo voy a desactivar el audio para que puedas hablar. Ya, Vuelve. la volvimos. Ecco, ci siamo, vai. Entonces, Está. Javier, antes de que se desconecte todo aquí, estaba presentándote, perdón. Bueno, en nombre de la Universidad de Nápoles, te doy la bienvenida. Les pido disculpas de nuevo por todos estos imprevistos, pero bueno, es parte del online. Después de 2 años de pandemia, casi 3, estamos acostumbrados a que pasan estas cosas. Pero bueno, la conexión también nos permite estar hoy aquí. Javier, por favor, te doy la palabra para que puedas presentar tu trabajo. Tenemos 10 minutos y después 5 para la discusión final. Todos juntos.
Ya, ahí sí, se ve, ¿cierto? Se ve mi presentación. Sí se ve. Ya, gracias. Bueno, mi trabajo es parte de mi tesis doctoral, que la estoy haciendo con pueblos originarios de Chile, sobre el pueblo mapuche, aquí en un lugar de Chile. De visita, investigador en territorio lafkenche. Los lafkenches son uno de los pueblos que componen los mapuche, ¿ya? Bueno, este territorio en el cual yo me emplazo se llama el Guadalafquén, que es un territorio que queda en la costa de Valdivia, y este territorio está comandado por comunidades que han iniciado procesos de recuperación cultural, defensa y reivindicación territorial que se han visibilizado como tal desde el año 2014. Hay, enumero algunos, hay defensas frente a proyectos extractivistas, como parques eólicos, puertos, y proyectos inmobiliarios, y también hay algunas acciones culturales como recuperación de algunas ceremonias ancestrales y otras cosas. Como esto es internacional, acá puse un mapa para que se ubiquen un poco. Acá tenemos, está Chile y Argentina, y esto queda en la región de los ríos, en la 14ª región de los ríos, y ahí yo marco aquí un poco en grande dónde queda esto, ¿no? Cerca de Valdivia, que es la capital de esta región. Ahí un poco más cerca tenemos también ahí el territorio que se llama el Guadalafquén, ¿ya? Que es el territorio mapuche de esta zona, y ahí marco algunas, algunas coordenadas donde se han intentado emplazar un parque eólico, donde se han emplazado inmobiliarias, forestales, megapuertos industriales, y también un guillatúe ahí en color celeste, que es un lugar ceremonial. Bueno, el Guadalafquén como tal existe desde ancestralmente, pero hay una primera aproximación gráfica desde cuando llegaron los holandeses en 1643, donde ahí se puede ver ciertas manifestaciones culturales mapuche, como una ruca, también huampos, que son canoas con las cuales los antiguos se desplazaban a partir de esta zona fluvial, ¿ya? Aquí yo utilicé varios conceptos, primero partiendo de la psicología comunitaria, el concepto de fortalecimiento, acuñado fuertemente por Maritza Montero, ¿cierto? Que lo define como un proceso en que las comunidades se toman el poder de una forma consciente y crítica para poder generar cambios sociales, pero lo que yo hago aquí es incorporar otro tipo de disciplinas para poder comprender la especificidad cultural del pueblo mapuche y en general de los pueblos indígenas. Entonces tomo los conceptos antropológicos de etnificación y etnogénesis, los cuales, el primero que de etnificación, se refiere a la producción o a la influencia en la producción de las etnias indígenas a partir del Estado o de las políticas sociales, cuando se producen desde arriba hacia abajo, ¿ya? Por otro lado, la etnogénesis se refiere al proceso inverso, que es cuando las comunidades, a partir de su propia subjetividad y de su propia identidad, desarrollan una génesis de su etnia, es decir, una creación de su etnia, la cual es dinámica, es cambiante. Los pueblos indígenas de hoy no son los mismos que los de ayer, y a eso se refiere la etnogénesis, ¿no? Que toman elementos incluso mestizos para poder visibilizarse como tal en la esfera política y social. No obstante, yo a partir de mi tesis doctoral empecé a integrar con otro tipo de antropología, que es la antropología ontológica, que se refiere a la construcción de mundos, y no se refiere tanto a la construcción de identidad para entender las diferencias culturales, sino que hablan de una diferencia radical, como plantea Arturo Escobar, y en ese sentido los pueblos indígenas vivirían y construirían mundos distintos, ¿ya? Y no necesariamente formas de ver el mundo distintas, sino que sería una diferencia más radical enfocada a la construcción de mundos. Entonces yo acá tengo un mapa conceptual que de alguna forma es una propuesta de mi tesis para poder entender desde la psicología comunitaria la realidad de los pueblos indígenas, y el concepto se llama revitalización ontopolítica, que proviene del fortalecimiento y de la etnificación etnogénesis, pero que intenta superarlos. Yo lo defino como la emergencia de una ontología relacional en un territorio determinado. Acá me baso en Blazer y en Escobar para hablar lo que es lo relacional, que sería un mundo en el cual no existe la división naturaleza y cultura,
o existiría una forma distinta de ver la cultura y la naturaleza, distinta a como la plantea el mundo occidental. Ya en este sentido, lo que se puede encontrar como pauta de los pueblos indígenas es que hay una confluencia muy importante entre humanos y no humanos, donde los no humanos, en este caso la naturaleza y también el mundo espiritual, tiene una agencia, una capacidad de agencia, es decir, una capacidad de poder en el mundo humano, es decir, en el mundo social. Y cuando emerge este tipo de ontología, ¿no? de mundo, tiene efectos políticos, ¿no? Por eso el concepto es ontopolítico, ¿no? Porque el mundo no es solo un mundo aparte, sino que es un mundo que tiene efectos políticos, es decir, tiene efectos en la sociedad y tiene efectos de poder. Y uno de estos efectos políticos es la producción de resistencia, ¿ya? De resistencia frente a los proyectos capitalistas extractivistas de la ontología dualista, en nombre técnico, pero en el fondo frente al mundo occidental capitalista, ¿ya? Estoy yendo un poco rápido para poder seguir avanzando. En ese caso, se liga con el concepto de fortalecimiento comunitario, porque para que una ontología logre generar efectos políticos, tiene que cursar o transitar un proceso de fortalecimiento. No obstante, el concepto de revitalización ontopolítica logra hacer estas distinciones que los conceptos clásicos de la psicología comunitaria no logra distinguir. ¿Ya? En ese caso, acá tenemos también un proceso de agenciamiento, que es decir, como una confluencia de diversos elementos, los cuales producen un efecto sobre su territorio. ¿Ya? Ahí me anclo un poco en el concepto de agenciamiento que viene de Félix Guattari y Gilles Deleuze. Entonces, yo me consulto aquí, ¿dónde estoy yo en este proceso? ¿No? En este proceso de revitalización. Si lo veo un poco más amplio, me consulto también sobre dónde están las universidades en este proceso. Entonces yo estoy de visita, ¿no? Por las mismas diferencias que hay ontológicas entre lo que es el proceso de la academia y el mundo indígena. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hacer una visita agradable en territorio mapuche? Y ahí tengo algunos dilemas, los cuales voy a transmitir, que ¿es posible apoyar procesos comunitarios desde el mundo académico? ¿Cómo evitar la colonialidad del saber o caer en la representación del otro? ¿Cómo desarrollar una investigación que colabore con procesos de revitalización que se están estudiando? Y acá me anclo en una serie de autores, los cuales ustedes podrán ver, pero los voy a pasar rápidamente, ya que tengo poco tiempo, y me anclo en la metodología como un puente que conecta mundos, que es la investigación participativa. Me baso ahí en Orlando Falsborda, tengo una cita, la cual no voy a leer, pero ya creo que es de conocimiento común sobre la importancia de la IAP, y yo creo que aquí lo más importante es Félix Guattari, que también es una forma de poder integrar a otros autores en el ejercicio comunitario de la psicología, y principalmente habla sobre lo ético-político, ¿no? Entonces, ¿qué sería la investigación en este caso? Yo pongo que es un agenciamiento de deseos confluyentes en el mismo plano ético-político, ¿ya? O sea, para hacer una visita agradable con los mundos indígenas y en general con los mundos comunitarios en los cuales uno investiga o acciona, uno tiene que tener muy claro cuál es la ética política, ¿no? Es decir, hacia dónde van las intervenciones que nosotros queremos, si nosotros queremos potenciar la institucionalidad o queremos potenciar las comunidades críticas en este caso, ¿no? No obstante, esto puede tener muchos matices, no es necesario ser dualista en esto, pero creo que hay que definir desde qué vereda uno está, desde la institución o está desde el mundo comunitario, si es que el mundo comunitario está planteando un cambio social. ¿Ya? Y eso significa que hay una multiplicidad de deseos, ¿no? Deseos de ser mapuche, deseos de resistencia, deseos de colaborar, y en esos deseos tienen que tener un contexto y un marco ético-político común para hacer una visita que sea favorable a los fines que están planteando las comunidades. ¿Qué efectos ha tenido en los visitados este tipo de intervención investigativa que yo hago desde este punto de vista epistemológico y ontológico? Es que las comunidades han manifestado que se han sentido apoyados en los procesos judiciales por medio de informes, apoyo en la recuperación de terrenos, que hay diferencias con otros estudios que no realizan devoluciones porque tienen otro plano ético-político. También se han logrado formalizar saberes ancestrales en documentos escritos, porque hay una tradición oral, y también hay una resonancia con valores mapuches de la reciprocidad. Con esto termino, en la última, y qué efectos ha tenido en la visita, es decir, en mí, una apertura cultural, darme cuenta de los límites de mi propia cultura,
el valor de hablar con la tierra, que es algo que se aprende ahí cuando uno está en las ceremonias, y también ser empático con el dolor histórico del otro. Con eso termino por el momento y espero haber sido claro en poder entregar este mensaje sin pasarme de los 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. La verdad que estuviste perfecto, con el tiempo era poco, pero te pido mil disculpas que tenemos los minutos contados. Bueno, dejo este espacio abierto para la discusión, si hay preguntas, curiosidades, comentarios. ¿Levantamos la mano o así nomás? No, está bien así. Ya. Yo tengo dos preguntas, una para Melissa y una para Javier, cortitas. A Melissa, bueno, muy interesante la experiencia, sobre todo la idea de la replicabilidad, ¿no? De esto de que ustedes trabajaron con un núcleo, un grupo inicialmente y luego había un poco el compromiso de que eso se replicara en otras comunidades. Ahí lo que me llamó la atención es que tú señalaste que luego en las réplicas se trabajó con un rango bien amplio de edad, ¿no? De 4 años hasta, no sé, personas muy mayores. Y entonces mi pregunta va por el tema de la adaptación de las técnicas, de la metodología, de las actividades para un rango tan amplio. Y de pronto lanzo la pregunta para Javier también, o ¿cómo piensa Florencia? ¿Sí? A Javier, Javier también y ¿está después bien? que respondan. Sí, para Javier, no te escuché bien. Ok, a Javier, tengo que aprovechar el espacio siendo él chileno y yo muy curiosa de estos temas. Tú trabajando con comunidades mapuche ahora y en este contexto, con todo el tema del debate de la nueva constitución, siendo que acabó como acabó, ¿cómo ves que van a terminar, o si va a haber algún cambio en estos procesos de vinculación entre la academia y las personas en territorios mapuche? ¿Va a haber algún cambio? ¿Va a seguir igual? ¿Piensas tú hacer alguna modificación, insertar algún otro elemento en tu propio estudio? ¿Cómo ves eso de cara a aquí en el futuro, considerando un poco el escenario nuevo? Y eso, gracias. Gracias. Bueno, a ver, le damos la palabra a Melissa. Después Javier. Bueno, sí, este componente que nosotros desarrollamos con las instituciones lo trabajamos a través de la posibilidad de réplica de aprendizajes. Entonces, tuvimos diferentes actores, miembros de la Secretaría de Salud, de la Alcaldía de Pasto, pero también tuvimos docentes de instituciones educativas, tanto de primaria como de bachillerato, y miembros de grupos juveniles. Entonces, cada uno de los actores que pudieron participar de este diplomado tenían como tarea hacer su propia réplica en los contextos específicos en donde ellos trabajaban. Por eso teníamos como este rango de edad. Los profesores trabajaron con sus estudiantes en su contexto de aula, por eso tenemos niños, en tanto que teníamos líderes comunitarios que coordinaban grupos de adultos mayores, por eso tenemos adultos mayores. Entonces, cada uno lo que hizo fue de manera crítica, participativa, dialógica, construyeron encuentros a partir de todos los aprendizajes, tanto, digamos, de alguna manera, esos aprendizajes que íbamos generando a partir de los encuentros, y gracias a esto se logró que cada actor que participó del proceso pudiera construir sus propias metodologías, teniendo en cuenta todos esos principios de los que nosotros trabajábamos en nuestros encuentros con los contextos específicos en donde ellos cotidianamente vivían. Ok, gracias Melissa. Doy la palabra a Javier, tenemos 5 minutos máximo para tenemos que cerrar. Que doy la palabra a Javier y después voy a leer otra pregunta que escribieron en el chat. Ya, sí, gracias Rosa María, buena pregunta. Sí, aquí, bueno, fue un desastre lo que pasó con la nueva constitución, con los resultados principalmente, porque hubo un 38% que solamente la aprobó y claramente se rechazó. Entonces, yo creo que esto es muy interesante analizarlo sociológicamente y en general, ¿no? Desde todas las ciencias sociales, porque creo que habla un poco del
dos cosas, tres cosas veo. Como primero, veo la diversidad o la heterogeneidad de las comunidades indígenas, ¿no? Y en general, ¿no? De las comunidades en general, no son homogéneas, ¿no? Como lo plantean Marisela Montenegro, ¿no? Como que hay una heterogeneidad, hay muchas diferencias. Entonces hay muchos grupos, yo podría plantear algunos, como el mundo del intelectual indígena, ese por una parte, el indígena radical, ¿no? Que es el que está en la lucha y armada, el indígena moderado, el indígena conservador, o el indígena chilenizado. Entonces, yo creo que todo esto en el fondo también habla del triunfo del mundo occidental en la producción de subjetividad del otro, ¿no? Como que, si bien acá había un intelectual indígena que estaba llevando a cabo procesos académicos con todo lo que es la plurinacionalidad, la interculturalidad, finalmente ellos eran la minoría, ¿no? Eran una minoría que esperaba representar a la mayoría indígena, y eso no fue así. O sea, en la Araucanía, que es donde está la mayor cantidad de población indígena mapuche, y mapuche ganó mucho el rechazo de la nueva constitución. Entonces no hubo una capacidad de representar. Entonces creo que también ahí hay una autocrítica de la misma convención de poder generar una fuerza de producción de subjetividad a favor de la constitución, que en el fondo favorecía los derechos sociales indígenas, pero creo que también habla un poco de los límites de la teoría crítica también, como que la teoría crítica habla sobre un pueblo que quizás no existe como tal, ¿me entiendes? Es como que es un anhelo. Lo mismo del pueblo, lo que plantea Dussel, por ejemplo, con la teoría descolonizadora, y todo el grupo descolonizador latinoamericano, que se posicionan desde el otro para producir saber. Pero ese otro está siendo construido también por ciertos intelectuales, porque el otro, el pueblo, está sumido en la subjetividad neoliberal, ¿no? En la lógica del consumo, en la lógica del desarrollo, del progreso, de la civilización y de avergonzarse de sus raíces ancestrales. Entonces veo que ahí hay muchos matices, ¿no? Que, que en el fondo dan para seguir reflexionando y mejorando la estrategia de influencia. ¿Mm? Gracias, Javier. Muy interesante. Muchas gracias, Javier. La última pregunta y tenemos que cerrar. Dora Velo pregunta una curiosidad. ¿Cómo citan a las comunidades que colaboran, coautores o interlocutores en investigación académica en estos trabajos de activismo académico? Si alguien puede responder. ¿Y se puede repetir, por favor, la pregunta? Sí, ¿No? sí, la pueden leer también en el chat. ¿Cómo se citan, no? ¿Cómo citan a las comunidades que colaboran, a los coautores o interlocutores en la investigación académica, con estos trabajos de activismo académico? No sé si Dora quiere aclarar. De todas maneras, yo les pido, porque tenemos tiempo, tenemos que cerrar por el tiempo, si pueden escribir a dirección de correo, sea Dora, que Javier, Rosa María, Melissa, Laura, para que pueda por ahí seguir este intercambio a través de un correo, porque tenemos un tiempo limitado. Si alguien quiere agregar algo a esta pregunta, lo puede hacer. Si no, cerramos y en un segundo momento puede ser una ocasión para compartir dudas. Yo brevemente, bueno, sí, me parece una muy buena pregunta. Claro, en términos del formato de la universidad, no he consultado sobre si se pueden poner coautores. Lo que yo sí he hecho es que, y lo explicito en la metodología, lo explicito en la introducción de la tesis, es que los objetivos yo los co-construí con dirigentes de una comunidad mapuche. Entonces, ahí está como yo lo incorporo. También, bueno, no sé si o sea, bueno, cada vez que yo los nombro los cito, pero no están en la portada, ¿me entiendes? Porque no sé si la estructura universitaria lo permitiría, es algo que habría que conversar, pero creo que esa pregunta en realidad apunta al mismo proceso de descolonización del saber, ¿no? Y creo que es importante poder seguir profundizándolo. Gracias. Lo escribí porque mi español no es muy bueno, soy portuguesa, entonces es más un portuñol. Pero sí, muchas gracias por esta respuesta y justamente mi punto es este, ¿no? Que no es tan fácil cuando tenemos estos trabajos un poco más activistas, no es fácil encontrar un lugar para tener las personas como colaboradoras. Y ahora mismo estoy escribiendo un artículo en colaboración con comunidades migrantes y no hay una revista que acepte.
pero bueno, es solo una curiosidad y muchas gracias por la respuesta. Gracias, Dora. Yo les agradezco a todos, la verdad que son trabajos muy interesantes y esperamos poder seguir en contacto. Yo si escriben los correos, si no los voy a, digamos, de nuestro sitio los voy a recuperar para que a mí me quedaron algunas cosas por ahí para escribirles. Me gustaría poder hacerlo en un segundo momento. Les agradezco y bueno, desde Nápoles les deseamos un buen día y ojalá que podamos vernos, ¿por qué no en Uruguay? Que va a ser más cerca en 2 años. Muchísimas gracias y buen trabajo. Muchas Gracias. gracias. Éxitos. Hasta luego. Chao.